Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Quería empezar preguntándole por este bono de 300 soles que el ministro de Economía, Oscar Graham, anunció en las últimas horas. Y quería preguntarle si es que esta es una medida tardía, y se lo pregunto porque han pasado varios meses de esta crisis económica mundial y recién el gobierno ha hablado de estos bonos focalizados en lugar de otras medidas que ya hemos visto que lamentablemente pues no dieron los resultados esperados. Sí, desde el punto de vista de la mejor práctica en economía, esto está demostrado por experiencias desastrosas y también experiencias exitosas, corresponden en estos casos bonos focalizados. Entonces yo desde esa perspectiva felicito la decisión. Sin embargo, como usted ha mencionado, parece que esta es un poco tardía, porque se pudo haber hecho lo mismo en el mes de marzo, cuando se anunció, por ejemplo, los subsidios a los combustibles, el IGB de varios alimentos, que sabemos que a la larga tenían que desestimarse y levantarse, como está sucediendo en la práctica, porque ese tipo de subsidio generalizado, cuando hay un contexto inflacionario, no sirve. O sea, la inflación se da, y lo hemos visto en el precio de los combustibles como las gasolinas. O sea, se dio el beneficio del selectivo del consumo que se reduce, pero el precio de la gasolina siguió subiendo. Entonces, ahí la población no ve un beneficio. En cambio, en un esfuerzo focalizado, que ojalá le llegue realmente a la gente que necesita. Se habla que el MIDES va a hacer este trabajo, que ya tiene en programas sociales 1.5 millones de personas. Ojalá que efectivamente llegue a la gente que necesite, porque una de las críticas fuertes de estos programas es que a veces pues en los gobiernos regionales, locales, incluso en el central, esto se desvía y no llega a la gente que es el objeto de este tipo de apoyos. Lamentablemente en nuestro país estamos atravesando una crisis económica global, que es la inflación, pero también una crisis local política y una crisis local económica que ha generado una parálisis en la generación de inversión y empleo. Ahora, ese tema es que hay que verlo también, no solamente en el apoyo de una sola vez de una entrega de 300 soles. La gente tiene que vivir mes a mes. Ahora, precisamente lo que ha mencionado el ministro de Economía, Oscar Graham, es que a diferencia del bono Yanapay o de los otros bonos anteriores, este no va a ser universal, sino precisamente focalizado con las bases de datos del MIDIS, pero además con una nueva base de datos que se va a implementar, porque va a tener 3 etapas. Estos bonos nos costarían aproximadamente unos 2.000 millones de soles, según lo que ha afirmado el ministro Graham. Y mi pregunta es si el Perú en este momento tiene las espaldas fiscales para no solo soportar este bono, sino los que puedan venir más adelante para de alguna manera paliar la crisis económica de las familias más necesitadas. Sí, acá hay que tener cuidado. Yo de alguna manera felicito al ministro Graham por ser cuidadoso con el manejo de la cosa pública, del presupuesto del Estado, y estar pensando en un monto que es de alguna manera manejable, 300 soles. Hemos visto ya bonos de 700, de 600. Creo que estamos en la lista ya prácticamente llegando al 10º bono desde que empezó la pandemia. Entonces las arcas públicas pues no se pueden regalar de esa manera. Hay que ser responsable en el manejo, porque ¿qué sucede? Estos 2.000 millones de soles, ¿de dónde salen? No se están fabricando estos billetes. Sale de un presupuesto que estaba destinado con otros propósitos. El Estado tiene la obligación en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en tema de transporte. Entonces, estos recursos nos pertenecen a todos y por eso hay que administrarlo de la manera correcta y debida. Entonces, si el Ministerio de Economía está haciendo este compromiso, porque así se debería hacer, de manera focalizada a la gente que realmente lo necesita, hay que asegurarnos que en la ejecución efectivamente ese dinero le llegue a quien debe llegarle. Los subsidios generalizados, como se ha estado pidiendo de algunos gremios, los transportistas, por ejemplo, oye, bájame el precio de la gasolina. Sí, pues, pero la gasolina está cara en China, está cara en Estados Unidos, está cara en Inglaterra, está cara en Sudáfrica. En todos lados porque ha subido el precio. Entonces, ahí hay que ver otro tipo de manejo, que no sea desperdiciar el dinero público con medidas que busquen paliar, digamos, algunos precios por presiones sindicales. Sabemos que el país, y especialmente la población, está en necesidad. Entonces hay que darle facilidades. ¿Por dónde viene el punto importante acá? Y el ministro Graham lo ha mencionado también, es cómo generamos más empleo, cómo generamos más inversión. Y ahí está el reto. Así es, y precisamente conversábamos hace algunos días con un colega suyo, con Luis Miguel Castilla, y hablábamos de la necesidad de precisamente crear dinámicas y políticas anticíclicas. El Perú está retomando las decisiones adecuadas desde ese punto de vista para paliar esta crisis, que es una crisis mundial, qué duda cabe.
Sí, lamentablemente hemos hecho, digamos, la tarea a media, ¿no? Venimos en un marco macroeconómico y de alguna manera tenemos un Banco Central y un MEF que más o menos están manejando este tren que se llama país para que no se descarrile. Sin embargo, hay mucho ruido y ese ruido ha paralizado la inversión privada en un contexto en el cual el país, a diferencia de muchos otros países que no son productores de materias primas, la están pasando mal. Recordemos que la inflación se ha detonado en gran parte por una restricción en la oferta de materias primas, es decir, precios altos para energía, electricidad, gas natural, para alimentos, pero también para minerales. A pesar de las correcciones que se han observado en las últimas semanas, esos precios de los metales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo, están en sus niveles más altos. Entonces, ¿qué haría un país que tiene esa riqueza cuando encuentra estas dificultades? Señores, vamos a crear empleo. Hay que impulsar la inversión en estos sectores y hay que darle facilidades. ¿Y qué ha pasado en la práctica? Tenemos prácticamente un año con un gobierno que ha demostrado claros vistos de antiminería y falta de confianza del sector privado, generando un ruido político que ha paralizado a la inversión prácticamente en todos los sectores, en particular esa inversión grande internacional que debe venir para que nuestros recursos naturales nos sirvan como un mecanismo que empuje el desarrollo económico, que empuje la generación de riqueza y empleo, que es beneficio para todos. Y el gobierno también recaudaría más impuestos. Ahorita tenemos un poco de plata porque a pesar de todo esto, por estos precios altos, el gobierno ha venido recaudando bastante precisamente por el sector extractivo que ha subido las exportaciones fuertemente. Pero ¿qué pasa si esta dinámica no se mejora? Entonces encontramos un entrampamiento en el cual no se está creando inversión y la economía, en lugar de crecer 5% o 6% que debería crecer este año, vamos a cerrar a la mitad de camino. Eso es muchísimo dinero que se está desperdiciando y sobre todo entre 250.000 y 500.000 puestos de trabajo que se podían haber creado de manera formal. Así es, pero adicionalmente a lo que usted menciona, es preocupante que hayamos perdido un poco la ola de los precios altos del cobre. Hemos visto cómo ha descendido este precio de manera exorbitante en las últimas semanas y precisamente cuando estaba en su mejor precio teníamos a nuestro principal yacimiento cuprífero completamente paralizado por una serie de crisis sociales que simplemente no se resolvieron adecuadamente en su momento. Es la verdad, y la verdad hay que decirla o de manera objetiva. Si uno quiere realmente solucionar estas situaciones, el gobierno se tiene que poner los pantalones y pensar en el país entero, no solamente en sus partidarios políticos, en su ideología. Son los 33 millones de peruanos que le estamos reclamando al gobierno hacer bien su trabajo, para eso se les ha elegido, y si hacen algo mal, habrá que reclamarles, habrá que cuestionarles, hay los mecanismos institucionales, el Congreso, los otros partidos deben hacer su trabajo. Lamentablemente esta crisis pues parece no acabar, pero ese punto que has tocado es fundamental. Tenemos que solucionar el tema minero, porque a pesar de la caída del precio del cobre, el cobre todavía está a niveles de $3.80 la onza, llegó a estar en 4.80. Y el Perú, en sus principales yacimientos mineros, produce por debajo de $1.50 la onza. Es decir, todavía se está creando riqueza. Ahora, cuando uno ve el tema de los metales a mediano y largo plazo, estos precios altos, por encima de $3.50 la onza para el cobre, por ejemplo, se van a mantener cíclicamente durante varios años. Entonces, esto no es un tema de un día para otro, pero hay que tomar y hacer lo que se dice golpes de timón para que la expectativa de la población y de los empresarios locales y extranjeros empiece a alinearse. Ojalá pues tengamos sorpresas positivas en estos días porque estamos en una situación de cuestionamientos políticos que preocupan a propios y extraños y esto limita lamentablemente la inversión y la creación de empleo. Esperemos anuncios positivos entonces para el mensaje de 28 de julio y algo de optimismo para estos días que se nos vienen. Muchas gracias, señor Escudero, por haber estado con nosotros comentando el panorama económico.